Buenas noches, continuamos acá en este especial COVID-19 en la emergencia con Claudio y Rigoberto. Este segundo bloque queremos dejarlo, tal como lo habíamos dicho, para lo internacional. Así que primero, Claudio, el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo ves al actual presidente Donald Trump? ¿Tiene posibilidades hoy con este tema de la pandemia también, y también con las acusaciones y los dimes y diretes que ha tenido con respecto a su contrincante y a su actual candidata a vicepresidente? Y yo creo que, bueno, va a ser una elección incierta, porque el escenario del COVID de alguna u otra manera te pone un factor que no tenías en mente hace al menos un año atrás, y es un escenario con el que no te permite tener ciertas variables de control como para saber qué es lo que va a pasar electoralmente. Yo creo que si hay un año en donde las encuestas valen menos, es este. Porque al final, como sea, tú vas a poder plantear un escenario electoral de acuerdo a ciertos resultados que te pueden ir entregando las encuestas, pero el factor decisivo va a ser de qué manera el COVID va a estar presente en función de la pandemia. Y todos sabemos que Estados Unidos ha sido uno de los países más afectados por la pandemia, si no es que es el más afectado de todos los países. Entonces, partiendo de ese contexto general, va a estar complicado. Va a estar complicado para Donald Trump, que va a la reelección, pero también siento que es una tremenda oportunidad para el Partido Demócrata y su candidato Joe Biden a quitarle de alguna otra manera la presidencia a los republicanos y hacer un hito histórico, que yo creo que lo hemos conversado aquí en otros programas, que sería uno de los primeros presidentes que en no reelegirse ya en varias décadas en Estados Unidos, cosa que siempre ocurría. O sea, el presidente que ganaba un periodo usualmente se volvía a reelegir para darle una continuidad, y yo me atrevería a decir que los últimos 4 o 5 presidentes han tenido 8 años de mandato. Entonces está complicado el panorama para Donald Trump. Esta semana partió la convención republicana con varias cosas, que nos compartía Rigo en un chat, que todas las personas que eran relatores o oradores en la convención republicana, de 8, 5 eran parte de la familia Trump, lo que no sé si es muy bueno comunicacionalmente, no sé si muestra un partido republicano realmente como es, o Donald Trump está tomando ya la política desde la trinchera familiar y tirando toda la carne a la parrilla desde esa vereda. O sea, estaban todas sus hijas, sus hijos, y la gente más cercana a Donald Trump estaba ahí como orador. Y fue una de las principales críticas que se recibió de los principales analistas políticos de Estados Unidos, que al final la campaña de los demócratas era una campaña que estaba mucho más representativa, que diversificaba de alguna otra manera las voces, y Donald Trump de alguna otra manera canalizaba todo en su núcleo familiar e íntimo de amigos de primera línea. Entonces ahí se va a producir un debate y una tensión bien interesante, yo creo, en las próximas semanas. Sí, ahora, Rigoberto, Joe Biden estaba claro, finalmente su compañera de fórmula a vicepresidenta va a ser Kamala Harris, muy criticada por Donald Trump, y hoy día 71 días estaba viendo, y las encuestas dicen que Biden estaría 10 puntos por sobre Trump, pero el compañero de lista también del presidente actual, Mike Pence, aparece con un discurso que es un poco claro y que llama un poco al terror, diciendo de que Biden y Kamala Harris podrían ser tomados por la izquierda radical, y que por tanto lo peor que podría hacer Estados Unidos en este momento es un cambio de gobierno más en esta situación de pandemia. ¿Crees tú que el pueblo norteamericano va a acusar recibo de ese llamado, o crees que en Estados Unidos, al igual que en otros países latinoamericanos, hoy día hay corrientes de cambio? O sea, es muy bueno muy bueno el relato que acabas de decir, y se une con lo que decía Claudio. Yo también quería complementar lo que decía Claudio en primer momento, y es que el discurso de Chilezuela, ¿se acuerdan de Chilezuela? Que no íbamos, me acuerdo que creo que es cuando salía Guillén, ¿no? Si salía Guillén, no íbamos a volver en Chilezuela. Y eso finalmente sedujo a algunos votantes y dijo, no, yo no quiero hacer Venezuela, sí. La inmigración venezolana está viniendo porque, no sé, Maduro tiene el país en la pobreza y en la precariedad, y la gente se tiene que ir, y provoca, no sé, pues grandes oleadas de emigración de su país. Finalmente, tiene que ver con eso, con ese discurso como del miedo, de que el socialismo es como algo que va a corromper la sociedad, y finalmente eso es pobreza.
antes Estados Unidos lo hacía, era llamativo, porque antes Estados Unidos lo hacía con Rusia, así como tú eres comunista, decían, no sé, call me pig, así como si eres un cerdo comunista, quieres ser como los soviéticos que estuvieron, no sé, que estuvieron en pobreza y son los enemigos, los que nos van a matar con bombas nucleares. Pero esto es como, miren, esto es peor que todo, no van a ser una superpotencia comunista donde el comunismo es como que coarta todas las libertades individuales, pero van a vivir como en una dictadura de Maduro donde hay mucha pobreza. Y claro, eso es lo que dice ese nuevo personero. Y bueno, y también quiero hablar un poco de lo que dice lo que hace la estrategia demócrata, también lo que ha dicho Michelle Obama. Finalmente los demócratas que se han centrado en el discurso de que está la embarrada, está el descontrol de Trump y todo es anti-Trump. Trump tiene la culpa de todo, entonces vamos a sacar a Trump. Más allá de propuestas propias, no tienen muchas. También como que están los dos en una campaña comunicacional del terror. O sea, si eligen a esto, va a ser Venezuela, Estados Unidos va a ser Venezuela, o si siguen con Trump, van a seguir muriendo de COVID, porque ya sabemos que Estados Unidos se va derechito a los 200.000 muertos por COVID, en una estrategia que ha sido pésima. Uno ve que los gringos ahora están prácticamente en la calle, están así como veraneando por estas campañas que hizo anti-máscara, que el COVID era mentira. Hay mucha desinformación, mucha fake news sobre eso, y los simpatizantes de derecha extrema están como saliendo con carteles de que el virus es falso. Ya se comprobó algunos de estas personas que salieron a estas manifestaciones diciendo que el virus es falso y han muerto de COVID. Entonces está enrarecido el ambiente en ese aspecto. Sí, eso quería comentarles. Pareciera ser de que esta va a ser una elección que finalmente va a tener que ver, como se dice en buen chileno, con la guata, con ese sentimiento de que qué va a pasar si es que sale este, qué va a pasar si es que sale este otro, o a quién odio menos, por quién voy a votar. Pero quedó un candidato relegado que era el único que uno durante muchos años le ha escuchado ideas más o menos claras a Estados Unidos, que es Bernie Sanders. Que finalmente igual... Sí, que finalmente era el que tenía una visión distinta de un Estados Unidos, ¿no es cierto?, que podía tener una construcción social. Ya que estamos hablando ahora, también tenemos a la vuelta de la esquina el plebiscito de un nuevo pacto social en Estados Unidos, de una vuelta un poco a las raíces de cómo se había fundado este país, en donde la idea, ¿no es cierto?, era la democracia, la libertad y otras cosas. Quería llevarlos a esto porque tenemos a la vuelta de la esquina el plebiscito, y si ven también de que hoy día las campañas que hay con respecto al apruebo y el rechazo están un poco en esa misma línea, atacando un poco más al estómago, a esa sensación de qué va a pasar si es que se aprueba o se rechaza, más que a plantear ideas con respecto a lo que se viene en un plebiscito. Claudio. Sí, yo creo que tú tocas un punto bien relevante, porque la elección del plebiscito acá en Chile, pasando ya a este terreno, yo creo que va a ganarse más por épica que por contenidos propiamente tales, porque al final el plebiscito no te marca ninguna cosa más que aprobar o rechazar una constitución que sabemos que tiene un origen de facto en una dictadura, pero el grueso de la constitución y del proceso constituyente en sí se define con otras dos elecciones que son después del plebiscito de entrada, que va a ser la elección de los constituyentes propiamente tal. Vamos a ver de qué manera se van a articular las fuerzas políticas y las fuerzas ciudadanas en esta elección. Explicarle también a los auditores que esta elección va a ser similar a las elecciones de diputados, o sea, votar por distrito, y van a ser elecciones altamente competitivas. Ese mismo mecanismo electoral, de alguna u otra manera, le pone muchas barreras de entrada a la ciudadanía, al candidato independiente, y a ese candidato que a lo mejor no cuenta con las lucas para financiar una campaña, porque el promedio de una campaña a una diputación se mueve en rangos de 20 a 50 millones. Incluso tenemos candidatos que han gastado mucho más. Por ejemplo, Giorgio Jackson, todos sabemos la cantidad de lucas que se gastó. El diputado Chalper también ha tenido gastos electorales bien importantes. Pero el ciudadano común, que a lo mejor representa alguna unidad vecinal o algún gremio de trabajadores, etcétera, no cuenta con esos recursos que están elevados como para tener una candidatura y poder ser competitivo con los partidos tradicionales, por decirlo de alguna manera. Entonces, tendrían que pedir otro 10%. No, y el 10 y el 10 y el 10, porque no nos alcanza con eso. O sea, tendría que ser el 10% de Piñera, algo así. pero va a estar, yo creo que la elección se juega de alguna u otra manera, el contenido propiamente tal, obviamente la elección de los constituyentes, porque de alguna u otra manera, como se conforma este grupo de constituyentes, vamos a ver qué voces van a estar representadas, porque obviamente cada candidato representa un sector o un grupo de interés.
Entonces eso nos va como a mostrar ese panorama mucho más claro. Y después va a pasar lo que tenemos con el plebiscito de salida, que afortunadamente tiene voto obligatorio, y nos va a decir si es que esta constitución redactada, ya sea por una convención mixta o una convención constitucional, se aprueba o no se aprueba. Siento que el plebiscito de entrada va a ser más de épica, del rechazo, del apruebo, y ese apruebo en función a quienes se amparan un poco en el movimiento social que tuvimos en octubre, que de alguna u otra manera le entrega una legitimidad, una mística y una épica bien interesante a este proceso constituyente, y el rechazo a quienes quieren resguardar todas las tradiciones, los enclaves autoritarios que de alguna u otra manera le han otorgado ciertos privilegios a un grupo de la población que no los quiere soltar. Esa es la pelea que tenemos ahora en el corto plazo. Oye, Rigoberto, pero con respecto al tema de la Constitución, y habíamos hablado que esto iba a ser el bloque de lo internacional, la Constitución trata muchos temas, y dentro de esos temas también trata la forma, el sistema de gobierno que tenemos, ¿no es cierto?, las relaciones entre las personas. Muchos se van al artículo 19 y a los derechos fundamentales, derechos sociales, tercera, cuarta generación y otras cosas. Pero lo que se ha tratado poco, y que es un tema acá en Magallanes, y quería consultártelo a ti también, si es que tienes alguna experiencia comparada, sé también que has vivido en otros países, con respecto a esta forma de Chile país unitario, o Chile, por ejemplo, posible, no sé, país federal. Acá, y esos temas. Entonces también, si es que tú nos puedes comentar un poco, tengo entendido que tú también tienes cierta cercanía con Estados Unidos y conoces más o menos también cómo se organizan, para ver, porque finalmente nos dicen, el federalismo es imposible, se trató en algún momento y no se puede, pero vemos que Alemania, Estados Unidos, Suiza, España, México y un montón de otros países son federales a su manera, y funcionan bastante bien. Entonces, ¿por qué Chile no podría hacerlo? Y es una discusión que yo no la veo que esté en ningún lado. ¿Cómo ves tú, Rigoberto, y si es que hay agua en la piscina, como se dice en buen chileno también, para poder entrar por lo menos a plantear esta discusión y a estudiarla? Mira, a mí me encantaría que existiera una especie de federalismo en el país, porque somos como réplicas de las decisiones de Santiago de todas las regiones. Ustedes saben que yo vivo en la quinta región, y bueno, tú también, este programa sale en Magallanes altamente independiente, tiene hasta su bandera y todo su simbolismo de arraigo, sobre todo de las personas que vienen más austral, en la región más austral del país. Y sabemos que hay muchas diferencias, sabemos que hay muchas diferencias geográficas, climatológicas, de las personas, de nuestros empleos, y yo te lo planteo con el sistema común. Necesitamos un gobierno central que tome unas decisiones estandarizadas para todo un país que, no sé, porque tiene el desierto más árido del mundo y, no sé, pues la región más austral del mundo. ¿Sirve eso, o servirían mejor experiencias de gobiernos locales que podrían tomar mejores decisiones? Es una cosa de sentido común, y yo creo que no hay que ir tan lejos. O sea, Estados Unidos son diferentes estados que están divididos también por condados, que toman ciertas decisiones. Hay algunas decisiones que las pueden tomar ellos autónomamente, pero otras que se tienen que unir, digamos, como a todo el conjunto. Pero hay bastantes decisiones locales. O sea, si uno, para no ir más lejos tampoco, si uno mira los Simpsons cuando tienen esas reuniones con el alcalde Diamante, van a decir sus asuntos públicos del condado. O sea, le dicen, no sé, pues faltan carreteras, faltan, no sé, plata para los viejos, que se está cayendo en los asilos, se está cayendo el techo en los asilos, y esas cosas son asuntos públicos y que son muy locales. Si uno abordara esos problemas de manera más local, claro que surtiría efecto. Y recordemos también que la municipalización fue parte de la atomización que hizo la dictadura para decregar un poco el poder y separarlo, para que la gente, no sé, pues, no reclamara en masa al Estado. Si estos son como representaciones, son el Estado, las municipalidades, pero son como representaciones atomizadas del Estado, que tienen un presupuesto muy pequeño y que no pueden escalar a nivel nacional. Algunas de estas sí han escalado, pero digamos que el modelo neoliberal como que buscó atomizarlo. Tampoco hay que ir muy lejos de Estados Unidos, como te decía. Podemos ver el federalismo en Argentina. O sea, tenemos un país que está al lado, que tiene federalismo, no tenemos que ir al primer mundo. Y basado con Argentina hay distintas visiones, por eso siempre miramos como para el norte, a los países del norte. Argentina, efectivamente, tal como tú dices, lo tenemos ejemplo más acá en Magallanes, está a un par de horas. Así es, y les van a comprar tele a usted. Bueno, acá también vienen los mendocinos a comprar tele a Campiña. Celulares dicen por ahí, celulares dicen que es el negocio. Sí, pero la cosa es que, no sé, pues si lo planteamos así, de repente a las personas no les gusta, no quiero ser Argentina, porque ahora nosotros estamos más agrandados, porque nosotros estamos como por encima de Argentina, digamos que por lo menos en el éxito económico, en la vida media, y claro, pues de repente como que
comparémonos con Estados Unidos y esas cosas, pero en un ejemplo latino es bueno un ejemplo de Argentina para la decisión más descentralizada y para la solución de problemas locales que las autoridades podrían abordarlo de mejor manera. Claudio, siguiendo un poco en esta política ficción, en este mismo tema, el federalismo, desde las políticas públicas, ¿cómo crees tú que influiría esto? Uno ve que Estados Unidos, los distintos estados tienen distintas leyes con respecto a temas valóricos como el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, legalización de la marihuana y otros temas que finalmente siempre están como dando vuelta ahí. ¿Cómo ves tú en un ejercicio de política ficción en un estado federal que ocurriría eso con las políticas públicas acá en Chile? Sí, yo creo que sería un muy buen ejercicio, porque al final estos modelos federales como el Estados Unidos tienen las leyes federales que tienen que estar por sobre todos los estados y que de alguna u otra manera son transversales, pero también tienen las leyes del estado propiamente tal. El estado de California, el estado de Nueva York tienen su propia legislatura, pero esta lógica de trabajar de manera desconcentrada territorialmente yo creo que facilita de alguna u otra manera el ejercicio democrático. Y el ejemplo que plantea el Rigo, por chistoso que parezca el tema de los Simpsons, te lo grafica muy bien. O sea, de qué manera está instaurada el hecho de la consulta ciudadana desde las autoridades de Estados Unidos hacia su ciudadanía, de preguntarle con temas que son vinculantes, desde un simple arreglo de una vía, de una carretera, o de los paraderos de los buses del medio de transporte, a decisiones que también son mucho más estratégicas, como por ejemplo los presupuestos. Hay muchos presupuestos que no solamente se definen con los técnicos y con los políticos, sino que en Estados Unidos también se institucionaliza la consulta pública para definir esos temas más estratégicos. ¿Por qué? Porque obviamente la gente no es experta en presupuesto, pero sí te puede decir hacia dónde están las necesidades y hacia dónde está lo que busca la ciudadanía de alguna u otra manera, cosa que los técnicos no necesariamente tienen en su línea de trabajo o en sus conocimientos técnicos. He dicho la palabra técnicos demasiadas veces, pero no necesariamente la tienen arraigada, sino que tienen que buscarla de alguna manera. Y la consulta ciudadana es un muy buen ejercicio de levantamiento de información práctica. ¿Y cómo vamos a hacer políticas públicas de calidad si no levantamos información fidedigna? Entonces yo creo que lo que tú planteas es un muy buen ejercicio. ¿Tendríamos políticas públicas de mejor calidad? Desde luego que sí, porque obviamente se pensarían con estándares ya más generales, pero también con bajadas mucho más particulares y asociadas a las realidades territoriales que tenga cada región. En este caso, necesitamos políticas públicas muy adecuadas a la realidad de Magallanes, por cierto que las necesitamos, pero también quizás la realidad que va a tener Valparaíso no va a ser la misma que Magallanes, porque tienen ventajas comparativas muy distintas, porque tienen fortalezas y debilidades que son distintas. Todos esos temas deberían abordarse en un proceso como de diseño de política pública para que en la implementación de las políticas propiamente tal tengamos procesos exitosos. Los quiero llevar también a otro tema con respecto a lo que decía Claudio. Rigo, me estaba haciendo ¿qué quería aportar? Sí, un cortito. Lo que dice los presupuestos es muy cierto, porque imagínate que Antofagasta tiene el PIB que tiene, no sé, Suecia, es una región rica y toda esa plata se la lleva a Santiago. Y finalmente Santiago extrae el poder el poder económico de muchas de las regiones. Si hiciéramos un ejercicio federal o regionalista, le quitamos poder a Santiago también, descentralizamos el país de esa manera. Entonces no va a ser fácil, porque Santiago se va a resistir, pero hay que hacerlo. Tienen que unirse todas las regiones, es la única posibilidad de hacerle frente a Santiago. Pero quería colgarme, Claudio, decía, el tema de la política pública con esta participación ciudadana o con esto de recabar y el sentir de la calle, lo que la gente está pensando, la consulta. Hay países incluso que tienen iniciativa legal ciudadana, o que también tienen algunas plataformas incluso en donde los ciudadanos plantean ciertos temas y ciertos temas llegan a cierta cantidad de gente. Los parlamentarios están obligados a tratar el tema y a revisarlo. ¿Les parece que eso sería factible hoy día en Chile? Pareciera ser que es bastante más fácil poder recopilar eso. Hoy día plataformas tenemos un internet de mediana calidad, la penetración es medianamente buena también de estos dispositivos en el país, todo el mundo casi tiene un celular. ¿Podría funcionar esto como esta plataforma, por ejemplo, change.org, donde también se plantean distintas cosas, pero que funcionara así con iniciativas legales? ¿Qué crees tú, Claudio? ¿Estamos preparados ya para pegarnos ese salto? Yo creo que, no sé si estamos preparados o no, pero yo creo que independiente de en qué situación estemos, vale la pena pegarnos el salto, porque es una necesidad. Y de pronto la necesidad, vamos a tener que experimentar ciertas cosas a las que no estábamos acostumbrados, pero qué duda cabe que vamos a ir aprendiendo en el camino. Yo siento que hoy en día la ciudadanía está demandando mayor participación.
De alguna u otra manera, el 18 de octubre nos marcó un antes y un después del comportamiento ciudadano. O sea, la gente te dijo, ok, a lo mejor estamos votando poco, pero es porque nadie nos representa. Pero de todas maneras nos interesan los temas que son de vinculación pública. Y eso, yo creo que eso es un ejercicio bastante sano y maduro por parte de la ciudadanía. Y de alguna u otra manera el establishment tiene que tomar eso y tomar de alguna u otra manera esa solicitud que hace la sociedad civil y canalizarla. Yo siento que no sé si con un ejercicio como de democracia directa en donde la ciudadanía proponga leyes y se puedan discutir en el Parlamento, siento que estamos a años luz de eso, pero de alguna u otra manera esta democracia, este modelo democrático representativo que tenemos sea y le haga honor a su etiqueta representativa. ¿Por qué no los diputados tratar de levantar por medio de ciertas consultas ciudadanas qué temas o mociones parlamentarias pueden meter en la discusión del Congreso? Hoy en día, al final, la agenda legislativa se la lleva el Ejecutivo y los partidos políticos y una que otra institución que tenga peso o red de influencia como va a poner un tema. Pero la ciudadanía muy poco dice en estos temas. ¿Y por qué dice? Obviamente porque no tiene acceso a estos niveles de conversación. La única manera de obtener acceso es que les consulten. Y yo siento que ahí la responsabilidad y la cancha está totalmente en la clase política y en la elite, porque al final es una decisión muy sencilla de consultar o no consultar. ¿Tiene costo asociado a eso? Desde luego que nos tiene, porque la consulta pública cuesta plata. Involucra un aumento en el presupuesto de la nación, porque no solamente es la consulta, sino que operacionalizar todo ese proceso, sistematizar datos y hacer levantamiento de información que nos digan ya, esto quiere la ciudadanía respecto a un tema. Seguramente Rigo puede complementar eso también desde la mirada más estadística, pero yo creo que sería un ejercicio muy sano para la democracia. Rigo, solo para colocar un tema con el pase que te dio Claudio, pero el otro día, por ejemplo, escuchaba una charla del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde comentaban de que estaban haciendo hackatones o estaban haciendo laboratorios de muchas cosas, en donde finalmente de repente las soluciones a problemas prácticos que tenían sociales, económicos, políticos, salían de las personas menos pensadas y comentaban cómo el último problema, me parece que era un tema de agronomía, lo había resuelto una mujer que finalmente hacía vestidos de novia. Y ella era la que había dado la solución en un gran grupo deliberativo. Entonces finalmente lo que yo creo es que hoy día también estos grupos hegemónicos, estos grupos que finalmente este establishment también del que hablaba Claudio, sigue con esa visión de que quizás el pueblo no sabe, el pueblo no está preparado para esto y por tanto su opinión no vale. ¿Cómo ves tú también esto en esta posibilidad que podría haber de hacer más consultas? Y finalmente lo cuelgo también del tema de la alcaldesa Matei, que incluso el otro día planteaba también que posiblemente podíamos colocar una papeleta en donde se trataran otros temas a modo de plebiscito en la elección de los constituyentes. Sí, mira, dos cosas. Primero que todo, estoy de acuerdo con que tenemos como ciudadanía una ciudadanía más madura en términos de que estamos más inmiscuidos en los asuntos públicos y más politizados en el buen sentido de la palabra, que nos interesan todas las cosas que pasan en nuestra comunidad y queremos aumentar el bienestar para todos. Eso está muy bueno, pero sin embargo sigue habiendo una gran desconexión de la clase política con los ciudadanos. Y yo creo que los que están reprobando ahora son los políticos, y ellos deberían acercarse a la ciudadanía y propender más de estas estructuras participativas. Lo malo es que hay muchos políticos que no les conviene hacer esto, porque por ejemplo, hay sectores que están sobre representados, que representan a un porcentaje muy mínimo de la población y tienen muchos escaños en el Congreso. Entonces, si ellos abren la participación a la ciudadanía, pierden poder, entonces no les conviene. Yo creo que deberían empezar a caerse, digamos, esos viejos escaños, eso entrar, como dijo Claudio hace poco, y si se caen, eso debería dar paso a una mayor participación de la ciudadanía. Ahora, estas alternativas que son más bien como de internet, hay que tener ojo, porque en internet, o las consultas que uno puede hacer que son más baratas, por internet uno hace un cuestionario y ya todos te responden. Por ejemplo, no sé, mi abuelita no sé si lo respondería, ¿cachai? Y hay un sesgo de edad. Las comunas más rurales, o que ahora nos dimos cuenta que para la educación se dobla, no sé, la desigualdad en las personas que viven muy apartados o que están en la pobreza porque tienen un internet pobre o no tienen. Entonces que ellos quedan apartados de las decisiones.
Y ese es un seco que hay que tomar en cuenta. O sea, por ejemplo, países como Estonia, que tienen hasta la declaración automática de los impuestos, todo por internet, y yo soy un número, mi root sirve para todo, para hacer todos los trámites y no tengo que sacar nada más. Podríamos homologar un poco lo que es la clave única acá, pero allá está mucho más avanzado. Claro, ellos tienen una conexión y un nivel de vida mucho mayor, y acá todavía estamos al debe porque nos dimos cuenta ahora recién que somos un país más o menos precario. Sí, para ir cerrando este bloque, el sí y no. Claudio, ¿ves tú a Chile como un posible país federal? No en el corto plazo. ¿Rigoberto? Sí. Bueno, caemos siempre en ese sí y no. Ahí Rigoberto parece que igual pensaba que no y dijo que sí para no ir con Claudio, los dos por la misma tendencia. Pero vamos a verlo también, porque es un tema que yo creo que desde acá de Magallanes tenemos la posibilidad de plantearlo, porque es una región en donde efectivamente ese espíritu se vive, está a la vuelta de la esquina. Magallanes tiene que ser pionero de ese cambio, porque al final es como una de las regiones que mayor desarrollo tiene en esa línea, y yo creo que están todas las chances y las oportunidades de partir piloteando este modelo allá. Así es. Perfecto. Ojalá te escuchen, ojalá que podamos colocar estos temas en la agenda, ojalá que se den estas discusiones en su casa, usted que nos está viendo, con los amigos, por redes sociales. Que nos llamen del Consejo Regional y nos inviten cuando quieran para la asesoría, ¿cierto, Río? Sí, y aguanta Antofa también. Antofagasta, sí, por la región, bueno, la quinta región también, Valparaíso está al lado de Santiago, pero tiene ese sentimiento igual de sí, nosotros somos la playa de los santiaguinos. Somos la playa de los santiaguinos. Estamos muy Playa Ancha, grande Playa Ancha. Playa Ancha, sí. Vamos cerrando este segundo bloque de especial COVID-19 en la emergencia. Agradecemos a toda la gente que nos está viendo por las pantallas de Polar Comunicaciones, a Claudio, a Rigoberto, a Franco en los controles, y los dejamos invitados el próximo lunes con estos panelistas estables ya y amigos Claudio y Rigo. Chicos, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas noches. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.